El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. La primera pregunta, formulada por el más reciente entrevistador del presidente del gobierno, hacía recordar a esos formatos humanos que tanto gustaban al señor Jesús Quintero o al último gran entrevistador de prensa escrita, señor Pedro Rodríguez. Cuando usted, presidente, se mira en el espejo, ¿usted qué ve? El señor Quintero no tuvo ocasión de entrevistar a un presidente en ejercicio, aunque sí a candidatos a la presidencia del gobierno. Los últimos 8 presidentes del gobierno han tenido criterios diferenciados a la hora de conceder entrevistas. El 26 de febrero de 1975, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, aparecía ante las cámaras de televisión para, bajo la batuta del anciano don Manuel Aznar Zubigaray, responder a distintas preguntas planteadas por algunos de los principales directores de periódico del momento. Un formato de entrevistas al que también se sometió buena parte de miembros del Consejo de Ministros. La izquierda y la derecha, términos para mí sumamente ásperos, anticuados y difíciles de precisar. Entre los entrevistadores más afiliados de aquel momento, una etapa aún sin libertades plenas, destacaban el señor Antonio Herrero Lima, director de Europa Press, el señor Horacio Sanz Guerrero, de La Vanguardia, o el señor Miguel Ángel Gozalo, de la cadena SER. ¿Cree usted que la universidad es un búnker marxista? La llegada del señor Adolfo Suárez González al gobierno supuso un parón a entrevistas periodísticas a presidentes. El futuro duque de Suárez iba a valerse mucho de la televisión para emitir comunicados al país. Pienso que no hay más remedio que poner en duda la credibilidad de quienes se presentan como moderados ante el gran público, pero no han renunciado al planteamiento radical de sus formulaciones revolucionarias. Defiende el aborto libre y además subvencionado por el contribuyente. Con un ente público controlado en primera instancia por su publicista de cabecera, Rafael Ansón, pero no estaba dispuesto a someterse al formato de periodistas interrogándolo. El señor Suárez cambiaría de actitud en 1982, cuando comenzó a conceder entrevistas con periodistas justo cuando había dejado de ser presidente del gobierno. El señor Leopoldo Calvo Sotelo quiso diferenciarse de su antecesor y estrenó su mandato con una entrevista en la televisión pública realizada por doña Rosa María Mateo. Señor Leopoldo Calvo Sotelo, la imagen, estábamos hablando de imágenes, y la imagen que usted da es una imagen en cierta forma aristocrática. ¿De verdad? Pero sin embargo lo que quizá no sabe casi nadie es que usted pasó apuros económicos en su infancia y en su juventud. ¿Cómo fue aquella época? La verdad es que mi madre se quedó viuda muy joven. Donde trató de mostrarse más cercano, familiar, pero ni quitándose la corbata logró quitarse la imagen de serio y formal. Muy diferente era la relación con los medios del señor Felipe González, un seductor mediático. Durante todo su mandato, no dejó de conceder entrevistas a medios públicos y privados, tanto en las crisis de los inicios, como para explicar el cambio de opinión del PSOE respecto a la OTAN. ¿Se puede o se debe cambiar cuando se cree que se tienen suficientes razones de posición en política? Como en los momentos de las investigaciones judiciales a su gobierno, como las del caso Gal. ¿Organizó usted el Gal, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos. González siempre supo crecerse ante las cámaras y micrófonos. Eso sí, en su última etapa, sus entrevistas sí fueron discrecionales. La cadena COPE y los periódicos El Mundo y ABC quedaron excluidos en sus 2 últimas legislaturas. Ya que usted nos ha dicho que está muy interesado en iniciar un juego de encuentros permanentes con la sociedad a través de más y más comparecencias en el Parlamento, etcétera, ¿le podría yo pedir en nombre de todos nuestros compañeros de las emisoras de radio que no disfrutan de la oportunidad que yo he disfrutado, que, sin dejar por favor de atender nuestras peticiones, sea tan amable de acceder a las peticiones de otros? Antonio Herrero, cadena COPE. Tengo otro compromiso de radio, creo que en muy poco tiempo. A ABC solo le retiraría ese veto ya como expresidente. El señor José María Aznar llegó al poder queriendo representar un nuevo estilo, mostrándose como un presidente dispuesto a conceder entrevistas a todos los medios, pero esta actitud duró solo la primera legislatura. En su segundo mandato, los entrevistadores amigos de televisión como don Alfredo Urdazi en la 1 o el señor Ernesto Sáez de Buruaga en la 3, o los Luises de la radio, señor de Olmo y señor Herrero. Mientras que la cadena SER y el diario El País quedaban fuera de la lista de entrevistas presidenciales. Y le voy a hacer una petición, dígame, con todo el respeto a usted y a todos mis compañeros. Que reciba usted, como me ha recibido a mí, a un querido compañero de la competencia, Iñaki Abilondo, para que pueda dirigirse a sus oyentes como me estoy dirigiendo ahora a los míos.
No se ha cortado la emisora, es un silencio que se está produciendo en este momento. José Luis Rodríguez Zapatero escogió para su primera entrevista como presidente del gobierno al locutor radiofónico más hostil a su partido, el señor Federico Jiménez Los Santos. Que mi primera entrevista de radio como presidente de gobierno la haga en la COPE y la haga contigo, Federico, que intuyo no va a ser una entrevista fácil. Para mí no, desde luego. Primero porque si aprieto mucho quedo mal, como mal educado. Si aprieto poco me lo van a reprochar. De manera que al venir ya ha ganado medio partido. Eso sí, sería la primera y la última periodista a este. El señor Zapatero mantuvo entrevistas regulares a las principales cadenas de televisión y fue el primer mandatario que aceptó acudir como presidente en activo a programas de humor, como los del señor Andreu Buenafuente o la señora Eva H. Buenas noches y buena suerte. ¿Eres el presidente de verdad? Sí, soy el presidente. ¿Es el presidente de verdad, José Luis Rodríguez Zapatero? No aceptó, en cambio, entrevista alguna que viniera del entonces llamado TDT Party, Intereconomía, Veo7, 13 o Libertad Digital, pero sí aceptó seguir concediendo entrevistas en periodo electoral a prensa considerada crítica hacia su partido, como El Mundo o La Razón. En aquel ciclo de entrevistadores presidenciales ya se encontraba el señor Carlos Alsina. No lo iré a hacer, pero se va a gastar 5 millones de euros en pagar la campaña informativa y en organizar la infraestructura. Bueno, será en propaganda política. Al contrario que sus dos antecesores, el señor Mariano Rajoy no es que evolucionara de una legislatura a otra, sino que nunca pareció muy entusiasta con las entrevistas. Al menos desde que empezó a ser presidente del gobierno. Los programas informativos de la cadena SER o La Sexta nunca estuvieron en su lista de opciones, y una de las cadenas de radio donde en teoría parecía estar más cómodo, Onda Cero, acabó siendo la de uno de sus más célebres resbalones. ¿Y la europea? No obstante, el señor Rajoy sí aceptó conceder una entrevista en pleno bloqueo parlamentario, en periodo electoral interminable, al programa Salvados del señor Jordi Évole en marzo del año 2016, no precisamente afín a su gobierno. Como quien ve pasar una estrella fugaz, porque le tengo a usted delante, así en carne y huesos, y no le estoy viendo a través de un plasma, como le he visto los últimos 4 años. Pues pida usted un deseo que si puedo se lo concedo. Lo que pasa es que, aunque sea presidente del gobierno puede lo que puede. El señor Pedro Sánchez ya mostró reparo en conceder entrevistas antes de ser presidente, intuyendo que algunas de las peticiones de entrevista que se le hacían entonces parecían planteadas a modo de encerrona para hacer lucir al entonces niño mimado de las televisiones progresistas, señor Pablo Iglesias Turrión, siendo famoso su plantón a La Sexta Noche. Pedro Sánchez, como bien saben ustedes, porque estaba anunciado en esta cadena. La entrevista se cerró el miércoles y fue confirmada jueves y viernes para cerrar el dispositivo en su despacho de Ferraz. A última hora, anoche, el líder socialista nos avisó de que tenía otros compromisos. Una vez asumió la presidencia del gobierno, sus espacios favoritos quedaron claros: la televisión pública y principalmente la cadena SER y el rojo vivo en La Sexta. Ahora el presidente del gobierno parece dispuesto a romper el veto que ha mantenido los últimos 4 años, no solo por su entrevista al señor Carlos Alsina o por sus inminentes visitas al Gran Wyoming o al señor Jordi Évole, sino por su entrevista al demonizado señor Pablo Motos, que deja la duda de si en su ciclo incluirá a la otra bestia negra de la izquierda tuitera en televisión, es decir, doña Ana Rosa Quintana. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.